Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Les presento a su ponente, quien es Diego Antonio Villalba González. Nos, este, Viene por parte de la Facultad de Ciencias de Física de la UNAM. Y Diego Villalba es autor. Bueno, antes de comenzar, me gustaría decirles que normalmente estos webinars duran 50 minutos, 45, y tienen 10, 15 minutos para después hacer sus preguntas. Entonces, ahorita me voy a permitir decirles una breve semblanza de su ponente y ya después les cedo los micrófonos y ya al final ustedes ya pueden hacer sus preguntas. Y por favor, pregunten mucho. Es lo que nos motiva aquí a seguir un poco más, ¿no? Bueno, Diego Villalba es autor de SCATNet MR, que es un modelo de Machine Learning para reducir los tiempos de adquisición en resonancia magnética. Es investigador invitado en Donostia International Physics Center, o DIPC, y realiza su tesis en el Instituto de Ciencias de Física de la UNAM en el área de cosmología computacional. Es ex Microsoft Learn Student Ambassador y miembro de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM Nibiru. Sus áreas de interés son el Machine Learning, astrofísica computacional, Computer Vision, y hoy nos va a presentar el tema de modelos más interpretables, física y aprendizaje automático, modelos más interpretables con aplicaciones a resonancias magnéticas y la astrofísica. Así que, sin más, te dejo con los micrófonos, Diego, y bueno, todos tuyos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches. Agradezco igual, primero quiero comenzar agradeciendo a la rama estudiantil del SIC por el espacio. Y justamente como comentaron, pues el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca del trabajo que he realizado. Principalmente, como lo mencionaron, yo me enfoco más que nada en la parte de cosmología computacional, que es en lo que yo me desempeño principalmente. Pero el día de hoy les voy a hablar poquito de manera más general en cómo esta área, en general, el conocimiento físico lleva a que podamos haber realizado un desarrollo. En este caso fue con los chicos del API, que es del Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y que es justamente una aplicación enfocada en el caso a lo que son resonancias magnéticas. Así que, pues sin más dilación, comenzando un poquito, les voy a hablar un poquito del contexto que tenemos en este caso de las resonancias magnéticas, y es que hoy en día, pues es muy conocido que realmente los modelos de aprendizaje automático, como ya todos lo sabemos, ya sean modelos de lenguaje, de video, de imágenes, han tenido aplicaciones de maneras exorbitantes. Realmente hoy en día es impresionante la cantidad de aplicaciones que han tenido, y en este caso nos vamos a enfocar en dos, principalmente a lo que es imagenología médica y cosmología, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. En este caso, como algunos de ustedes sabrán, esencialmente la resonancia magnética es un estudio de imagenología médica, que quiere decir, pues básicamente es una forma en la que los médicos pueden tener un vistazo hacia el interior del cuerpo para saber qué está pasando. Y sin embargo, esto es justamente un proceso que requiere bastante tiempo, al menos principalmente en el caso de la resonancia magnética son estudios que requieren bastante esfuerzo y bastante tiempo. Entonces, el reducir el tiempo que estos toman a los recursos que requieren es un área central de estudio realmente en lo que es justamente el análisis de imágenes, que es algo que curiosamente coincide bastante y por eso realmente es que fue bastante intuitiva como la unión del proyecto. En la cosmología el problema es bastante similar, o sea, realmente nosotros contamos con campos físicos, llamemos densidad o las posiciones de diferentes partículas en el universo, y estos a su misma manera realmente es muy complicado realizar simulaciones que sean muy grandes, realmente requieren bastantes recursos y la misma manera bastante tiempo, entonces realmente el que uno pueda realizar de manera eficiente simulaciones, o en este caso justamente volúmenes de datos que sean comparables con los grandes volúmenes de datos originales, es un área de estudio que también es muy activa. Entonces realmente ambas áreas de estudio convergen en una sola. Y es en este caso que en el modelo de SCATET MR que les voy a presentar el día de hoy, y también les voy a hablar de uno de los desarrollos que estamos haciendo en cuanto a la parte de cosmología, es muy importante no solamente contar con modelos de aprendizaje de máquina, como ya vieron en el título, sino que realmente, como en este caso es un estudio científico y también en el caso de la resonancia magnética un estudio médico, importa mucho que sean modelos interpretables, que sean modelos que nosotros podamos tener al menos una noción respecto a por qué las decisiones que se están tomando o cuáles son las características,
Y sobre todo que esto presenta un avance. Digo, en este caso, el modelo de resonancias magnéticas nos permite reducir hasta en un 75% el tiempo de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? En general, los estudios que toman 20 minutos se reducen a poco más de 5 minutos, lo que nos permite, como pueden ver a su derecha, en este caso mantener lo que es una calidad diagnóstica, una similitud muy alta en las estructuras que se encuentran. Y esto toma una especial relevancia en un país como el nuestro, realmente en donde el impacto social quiere decir que realmente tenemos de los números más bajos en la OCDE respecto al número de resonadores por número de habitantes. En este caso solamente contamos con 3 resonadores por cada millón de habitantes. Y realmente eso hace que si nosotros logramos que este desarrollo se implemente de manera directa, pues justamente pues hasta triplicar o cuadruplicar el número de pacientes atendidos en este caso. Entonces, es un desarrollo que justamente aparte de la parte técnica, pues lleva un impacto social que es muy importante respecto a todo lo que hacemos. Rápidamente un poquito de física. Vamos a hablar rápidamente de cómo funciona la resonancia magnética, que es un tema bastante interesante. Realmente la resonancia magnética, a mí como me gusta decirlo siempre y pensarlo, básicamente es jugar con trompos. O sea, si ustedes realmente en algún punto deciden estudiarlo más a fondo, lo más importante es que se imaginen que el cuerpo, al estar compuesto de diferentes, básicamente, elementos en este sentido, uno de los más presentes pues es el agua. Entonces, si nosotros lo que hacemos es que, como ya sabemos de la física, en general los protones están girando como si fueran un trompo. Y si alguna vez han jugado trompo, se van a dar cuenta que los trompos, así como la Tierra, precesan, es decir, giran sobre su propio eje, pero no todos lo hacen en el mismo sentido, en general, pues es de manera aleatoria. Pero ¿qué pasa si nosotros nos metemos dentro de un imán gigantesco? Pues como lo dice la imagen, nosotros podemos alinear hacia dónde giran estos trompos, nuestros protones que se encuentran en el cuerpo. Y una vez nosotros les damos una patada con una radiofrecuencia, por decirlo así, o sea, literalmente pueden hacer el experimento en su casa, si le pegan a un trompo, este va a empezar a girar. Uno puede estudiar o puede recibir la señal que estos emiten cuando decae, y de esta forma, la información que nosotros obtenemos de cómo decaen estos estados de los protones nos permite que nosotros codifiquemos la frecuencia. De hecho, es muy interesante porque la resonancia magnética, a diferencia de otros métodos de imágenes médicas, no es un método directo. O sea, realmente lo que estamos haciendo es medir la interacción de estos protones, de esta forma en la que están girando, como les había comentado, con la manera en la que nosotros podemos medir la señal, cómo interactúa con el cuerpo, ¿no? En este caso, nosotros vamos codificando, como se puede ver aquí en la imagen de su izquierda, nosotros vamos codificando la dirección, es decir, la fase en este caso, que es el nombre técnico, y también estamos codificando la frecuencia, es decir, qué tan rápido oscilan las cosas. Así que nosotros obtenemos tal cual, con cada patada que tú le das a los protones, obtienes una señal que se ve de esta forma. Y al número consecuente de todas estas señales, justamente al unirlas, nosotros obtenemos lo que llamamos el espacio K, que esencialmente es solamente como juntar las diferentes frecuencias en las que tú le fuiste pegando a los átomos, de tal manera que lo que tú obtienes justamente es una codificación respecto a cómo responde el cuerpo o cómo responde al menos lo que está dentro de ti a estos estímulos. ¿Qué pasa? Probablemente o sea, si ustedes dijeron, pues, ¿dónde está la imagen? Realmente es bastante interesante porque está codificada aquí, pero para que nosotros podamos observarla, pues tenemos que hacer una transformada de Fourier, que no es nada más que simplemente invertir esta codificación. O sea, realmente en este caso lo que nos permite hacer es tomar esta información que nosotros tenemos codificada y revertirla para que nosotros obtengamos ya la imagen que nosotros estamos buscando en este caso, que se va a analizar. Ahora, ahí es donde radica el proceso, realmente la demora en el proceso. A diferencia de un método directo, como puede ser una radiografía, donde tal cual la placa que interacciona con los rayos X directamente obtiene la impresión del cuerpo humano. En este caso, como se dieron cuenta, imagínense que cada cuadrito que estamos componiendo aquí es una suma de una señal completa que tenemos que analizar. Entonces, si nosotros queremos analizar 256 por 256, que es una señal muy baja, realmente ya toma bastante tiempo. Si queremos una alta resolución, esto representa desafíos técnicos y desafíos en el tiempo. O sea, realmente toma bastante, en cierto sentido, poder realizar una resonancia magnética. Y como les comentaba, realmente es un área de estudio muy, muy, bueno, que realmente se encuentra en constante cambio. ¿Por qué? Porque es un tema central, ¿no? O sea, realmente si nosotros logramos reducir el tiempo que toma realizar un estudio de este tipo, realmente no solamente estás ahorrando tiempo, estás ahorrando dinero, recursos, porque los resonadores magnéticos no se apagan, siguen funcionando. Pero ahora, ¿qué pasa si uno dice, bueno, si realmente
¿qué pasa si yo no adquiero todas las señales, ¿no? O sea, supongamos que de alguna forma yo quito, o sea, yo no realizo toda la adquisición, pues realmente lo que nosotros nos enfrentamos es que llegamos a algo que en procesamiento de señales es el teorema de bueno, el submuestreo de Nyquist, que lo único que nos quiere decir, como es aquí en la imagen de la izquierda, es que llega un punto en el que si nosotros vamos quitando a estos puntos que ven aquí, que corresponden a esta señal, a esta señal sinusoidal, si nosotros quitamos demasiados puntos, realmente la reconstrucción, a pesar de que pase por el mismo número de puntos, no representa la señal original, ¿no? O sea, realmente eso es lo que está haciendo, es que nos está dando una señal que no es la que debe de ser. Ahora, dependiendo de cómo uno haga justamente este submuestreo, o sea, cómo uno haga esta eliminación de los puntos de adquisición, nosotros obtenemos diferentes reconstrucciones, ¿no? Digo, en este caso tenemos una reconstrucción que se ve bastante borrosa si nosotros hacemos un salto aleatorio, por decirlo así, en estos barridos, porque los resonadores lo que hacen tal cual es barrer estas líneas, o una reconstrucción X espaciada, lo que tenemos es un desplazamiento, que se puede ver similar aquí, ¿no? O sea, realmente es un fenómeno que estamos presentando ahí. Ahora, en cuanto a la cosmología, ya en la parte un poquito igual de astrofísica, el problema viene de otro lado. Cuando nosotros hacemos simulaciones, que en este caso uno quiere explorar la evolución del universo, las simulaciones en general son una de las formas en las que se realizan este tipo de estudios. ¿Qué pasa? Pues realmente, así como su nombre lo dice, nosotros colocamos en el nombre de Necuerpos viene de la idea de que tú pones un número determinado de partículas en el espacio y lo que haces es que tú las evolucionas, le pones gravedad, le pones las leyes físicas que nosotros queramos estudiar y pasamos justamente de un universo muy temprano, que en este caso corresponde al fondo cósmico de microondas, que no quiere decir más que realmente pues no tan lejos del Big Bang, por decirlo así. Y en este caso nosotros dejamos que este estado inicial evolucione hasta nuestros días y al estudiar justamente esta evolución, como se pueden dar cuenta aquí, lo que nosotros podemos ver aquí es como una estructura general que nos está diciendo, bueno, el universo, si fuera o se comporta de la manera en la que lo estamos suponiendo, pues debería de verse así. O también hacer estudios un poquito más detallados. Realmente también este tipo de simulaciones nos permiten hacer incluso estudios en síntesis de galaxias, en cómo éstas se recombinan o en este caso justamente la evolución o su formación. Pero como les mencioné, son simulaciones realmente caras. O sea, realmente que uno pueda realizar una simulación cosmológica toma bastantes recursos. Realmente ocupa supercomputadoras y en la mayoría de los casos, e incluso cuando hace simulaciones que no son tan grandes, o sea, simulaciones estándar hoy en día, la limitación no solamente recae en la cantidad de recursos computacionales que necesitas, sino que dependiendo de los estudios que quieras realizar, a menudo no se realiza solamente una simulación, se realizan varias. Y es que en las simulaciones en general lo que uno hace es que nosotros tomamos, por decirlo así, como si fueran fragmentos de la evolución, o sea, como si tomaras una foto, porque no puedes guardar como la simulación completa, tienes que guardar solamente partes directas. Entonces, si nosotros o simplemente así haciendo un análisis muy a grosso modo en este sentido, en general nosotros tenemos 1820 al cubo partículas por ahí, o sea, es una simulación estándar hoy en día. Y si en cada partícula tú guardas la posición, la velocidad y diferentes cosas, realmente haces que cada fotografía, por decirlo así, cada fotograma que tú vayas a tomar de esta simulación completa pesa más de 300 gigabytes. Solamente considerando en este caso, por ejemplo, las posiciones y el número de partículas en el que te encuentras. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que es un limitante bastante importante en cuanto a almacenamiento, el número de simulaciones que nosotros podemos realizar o almacenar, ¿no? O sea, simulaciones que toman semanas, en muchas ocasiones terminan borradas porque realmente el almacenamiento, el tamaño de la simulación es bastante limitante. Así que pues es un tema central de estudio también hoy en día en ese sentido. Y es que realmente la reconstrucción del universo, en este caso, no solamente puede realizarse como vimos, por ejemplo, en las resonancias magnéticas, que justamente uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo no adquiero toda la señal completa, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de simular de manera gigante todo el universo, yo solamente simulo menos partículas, pero que sean igual de representativas? Y es que el problema es que cuando quieres hacer lo inverso, ¿no? O sea, justamente recuperar el universo con detalles finos, tú obtienes justamente detalles que no existen ahí, o simplemente la interpolación que tú vayas a aplicar barre los detalles que deberían de aparecer en la simulación. Aquí en la derecha podemos ver justamente diferentes cortes respecto a la simulación que les había enseñado. Se ven los filamentos como de la telaraña cósmica, le llaman. Pero lo que podemos ver aquí es que realmente cuando nosotros hacemos un submuestreo y simplemente decimos, bueno, voy a reconstruir el mismo número de partículas a partir de las pocas partículas que tengo, estas dos tienen el mismo número de partículas,
se van a dar cuenta que los detalles más finos, como estos pequeños cúmulos que llamamos de materia oscura, no están ahí. ¿Esto qué significa? Que realmente la reconstrucción no ha sido de manera eficiente, o sea, simplemente no obtiene los mismos detalles, que es lo que está pasando también con las resonancias magnéticas. Entonces, es por eso que realmente saltar de esta área de estudio que fue la parte de cosmología a la parte de resonancias magnéticas fue bastante intuitivo en el sentido de que realmente son problemas bastante similares los que quejan a las dos áreas. Y en mi caso, que yo trabajo con la parte de Machine Learning, pues fue justamente como la unión entre ambas. Así que la pregunta central respecto a estos dos temas es si realmente es posible recuperar la información original a partir de una versión submuestreada, ¿no? Una versión de no tanta calidad, por decirlo así. Realmente, si uno lo piensa como matemáticamente, como de pura interpolación, realmente no es posible hacer una solución única. ¿A qué nos referimos? O sea, realmente, imagínense una imagen de baja resolución, que es lo que vamos a hacer el ejercicio ahora, pero realmente no existe una única solución. O sea, realmente hay muchas imágenes de baja resolución que corresponden a una sola imagen de alta resolución, ¿no? En ese sentido. Es lo que se llama un problema mal planteado. Para esto nosotros necesitamos establecer restricciones, y ahí es donde entra la física, que es la parte importante del proyecto. Un poquito mencionando la parte de Deep Learning, vamos a hablar de cómo justamente en el análisis de imágenes existe un problema bastante similar, que es el área más cercana en este caso. Cuando nosotros tenemos una imagen, en este caso tenemos una imagen de 1024 píxeles por 1024, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, disminuir en una cuarta parte, a lo largo y a lo ancho, la calidad de la imagen, ¿no? En este caso. Lo que nosotros tenemos es que justamente obtenemos versiones pixeladas de la imagen, y una técnica que se ha ocupado durante muchos años es justamente simplemente hacer interpolaciones. De hecho, si alguna vez se han fijado, cuando uno hace zoom en el celular, realmente, o sea, es una interpolación lo que muchas veces uno obtiene respecto a las imágenes para que no se vean pixeladas, pero simplemente se vean suavizadas. O sea, realmente las interpolaciones, por más términos que uno quiera ocupar, siempre presentas artefactos o fenómenos, que es lo que realiza o lo que obliga a que estas imágenes no tengan la calidad que deberían de obtener inicialmente. Sin embargo, una solución que existe en este caso es ocupar o emplear aprendizaje profundo. ¿Por qué? Realmente, digo, ya probablemente habrán escuchado justamente de la idea de que el deep learning esencialmente está revolucionando mucho diferentes áreas de estudio, pero yo creo que es muy importante recordar que al final de cuentas, si bien en este caso el deep learning es justamente como esta herramienta que vamos a ocupar, realmente la parte más importante es que es un aproximador universal de funciones, por decirlo así. ¿Qué es una función? Simplemente es un mapeo, ¿no? entre una entrada y una salida. Y en este caso, realmente al menos, se ha demostrado que justamente las diferentes arquitecturas de redes neuronales, esencialmente bajo suficientes condiciones bastante diversas, pero en ese sentido, tienden a converger a la idea de que nosotros podemos aproximar cualquier función que se nos ocurra, ¿no? Con suficiente información. En este caso, pues realmente desde el surgimiento de las primeras redes convolucionales, justamente lo que se ha buscado es emplear estas características para que nosotros podamos mapear, en este caso, una imagen de baja resolución, como la que tenemos aquí, esta imagen de esta mariposa, por medio de la red. En este caso, toda esta parte de acá es la red neuronal, que en este caso lo que estamos exhibiendo es que tiene las no linealidades, que es lo que vamos a explicar un poquito más adelante, y pues justamente al final cómo hacemos el aumento de la resolución y obtenemos en este caso una imagen que es en alta resolución. Ahora, ¿cómo esto soluciona el problema que presentamos con las interpolaciones? Las interpolaciones, si se fijaron al principio, de hecho se puede regresar un poquito más aquí. Si se fijan, las interpolaciones se basan en la idea de que nosotros tenemos información que se encuentra en los puntos vecinos a donde nosotros queremos hacer, ¿no? Esa es la primera idea que uno podría tener. O sea, realmente si yo quiero conocer qué puede haber en medio de los cuatro puntos que hay alrededor, pues simplemente puedo tomar la información en estos cuatro puntos y tratar de adivinar qué hay en medio, ¿no? Es como la parte matemática en ese sentido. Y dependiendo de qué tantos puntos yo quiera, pues, obtener como contexto, por decirlo así, es el orden de mi interpolación. Por eso realmente como la interpolación estándar que se ocupa hoy en día es la interpolación bicúbica, ¿no? En las imágenes, o tricúbica en la información tridimensionales. O sea, realmente no ocupas más que simplemente el contexto que te encuentras alrededor. Ahora, realmente al final es una interpolación que lo que se basa es la idea de que uno puede ocupar una aproximación, al menos matemáticamente, polinomial.
Sin embargo, en la parte de las redes neuronales, yo creo que lo más interesante de ver, o sea, yo creo que ya muchos de ustedes que probablemente pues tienen bastante formación en la parte computacional, pues sabrán que realmente es simplemente álgebra lineal, ¿no? Pero a mí me gusta mucho verlo siempre, tratar de verlo como la parte geométrica, de qué es lo que nos están diciendo en este sentido. Y esta ilustración del libro de Understanding Deep Learning me parece bastante interesante porque justamente nos muestra como una parte que a veces uno pasa por alto, ¿no? O sea, que realmente las no linealidades en este caso, aquí si se dan cuenta, básicamente la no linealidad simplemente nos referimos por los que no tengan el contexto de las redes neuronales. Quiere decir justamente después de nuestras conexiones en las redes, qué función le vamos a dar para que esta justamente transforme la entrada y no corresponda con una interpolación lineal clásica, ¿no? Entonces podemos pensar estas no linealidades como doblar, por decirlo así, en este caso con la función de activación que es ReLU, que simplemente es una, aquí se puede ver, es una función que es cero antes del punto que tú ligas y a partir de ahí es una función lineal. Entonces esto es una no linealidad. Tal cual uno puede pensarlo o puede imaginarlo simplemente como estar doblando el plano de entrada. En este caso tenemos dos neuronas de entrada que corresponden pues a un plano dos dimensional y al pasarlo por nuestras tres neuronas, simplemente lo que estamos obteniendo es una deformación en este caso, ¿no? Una deformación geométrica. Y dependiendo del acomodo que nosotros hagamos, de la arquitectura que nosotros le demos, va a ser justamente la deformación que obtengamos. Y de ahí es donde viene el principio de esencialmente de hacer redes cada vez más profundas. Porque una aproximación que tú vas a obtener al ir doblando, por decirlo así, cada vez más tu entrada, vas a poder hacer que tu región de interés, en este caso la región que tú estás buscando, realmente sea cada vez más acertada. De ahí es donde viene la idea de que esencialmente es una aproximación universal de funciones. O sea, realmente de ahí viene la idea. Y es que estas funciones de activación son bastante interesantes. Es un área de estudio que justamente estuvimos tocando al menos en la parte de cosmología. Porque si uno ocupa que ReLU es la función más usada realmente en muchas aplicaciones, porque por su simplicidad, al menos en ese sentido, o sea, simplemente es bastante fácil de computar. Pero realmente la exploración de diferentes funciones de activación realmente lleva a diferentes características. Si lo vemos del lado geométrico nada más, por ejemplo, en este caso, si nosotros ocupamos, en lugar de una función ReLU, que es casi lineal, comparándola con una función, por ejemplo, sinusoidal, nos damos cuenta que en este caso, si vemos la región de activación, estas cambian totalmente y se relacionan mucho con diferentes conceptos que se ocupan en la física. ¿Por qué? Porque si una región simplemente es una región que ha sido, en este caso, veámoslo así, doblada de manera lineal, obtenemos regiones que no son continuas. Y esto se puede ver aquí, en este video que les puse aquí a la derecha. ¿Qué pasa cuando uno trata, por ejemplo, de ajustar o bueno, de hacer que nuestra red memorice, por decirlo así, una imagen, en este caso que podemos ver arriba? Si nosotros ocupamos una función ReLU, que es la clásica de siempre, lo que nosotros obtenemos es que el gradiente, o sea, la primera derivada que nosotros podemos manejar, sí existe, pero en el momento en el que tú pasas a derivadas de orden mayor, justamente en este caso que sería un laplaciano, por ejemplo, tú ya no tienes información que se encuentre en esa red. O sea, simplemente el simple hecho de que al final de cuentas es parte lineal, la función de activación que estás ocupando, te está limitando bastante respecto a la interpretabilidad que tienes. Y realmente en física, mucha de la información que uno puede conocer acerca de un sistema no se encuentra simplemente en la función en sí, sino que muchas veces se encuentran sus derivadas, ¿no? O sea, pensemos en la posición en el tiempo, ¿no? O sea, realmente la derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Y muchas veces nos importa la segunda, por ejemplo, nada más. Entonces, realmente el hecho de que en diferentes áreas de la física o en diferentes campos hoy en día del deep learning que ya se está aplicando como la ciencia, se exploren también diferentes funciones de activación. Es un área que es bastante interesante porque lo que te permite es eso, o sea, realmente que uno pueda obtener o pueda entender bastante mejor, al menos ocupando las derivadas, qué es o qué es lo que está haciendo nuestra red en este caso, ¿no? Si se pueden dar cuenta aquí, las regiones que tienen una mayor activación justamente corresponden a modos de Fourier. ¿Por qué? Porque es una función seno. ¿Qué quiere decir? O sea, simplemente estamos combinando la información en diferentes bases, que es lo que nos permite, pues, obtener este tipo de activaciones. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Pues simplemente que dependiendo, ya como regresando un poquito más a la parte de Deep Learning, o sea, simplemente dependiendo de la arquitectura que te ocupes, o sea, realmente es como con la cuestión central, ¿no? O sea, realmente bajo una arquitectura adecuada y un entrenamiento con suficiente información, uno podría, en teoría, pues aprender el mapeo que uno está buscando, ¿no? O sea, realmente, si yo el ejemplo más claro y más clásico que siempre ponen es el dataset de las celebridades, ¿no? Con suficientes caras de celebridades, pues yo podría, de alguna manera, tener una red que aprendiera a generalizar esta información en las imágenes
y a pasar de una imagen de baja resolución a una imagen de alta resolución, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, que no tienen nada que ver directamente con las interpolaciones clásicas, ¿no? O sea, estas son imágenes que tal cual presentan los detalles que nosotros estamos buscando, ¿no? Los detalles en los ojos de Paul Walker, o así. O sea, realmente es bastante interesante ver que justamente de alguna manera nuestra red ha memorizado o ha aprendido, pues, estos detalles. Ahora, el problema que surge en esto viene de que realmente tener una interpolación, como les había comentado, que corresponda a la original es bastante complicado. Y esto viene desde los primeros modelos de de resolución, ¿no? O sea, realmente las arquitecturas han mejorado muchísimo hoy en día. O sea, ya no tenemos como hace un par de años, que eran los modelos antagónicos, que eran las famosísimas GAN, que durante mucho tiempo dominaron el mercado. O sea, hoy en día tenemos modelos de difusión que funcionan igual con conceptos físicos de la difusión. Pero al final de cuentas siguen limitados bajo la misma idea de que realmente, al ser un problema que está mal planteado, si tú no tienes restricciones, pueden pasar cosas como las de la izquierda. O sea, si se dan cuenta las personas en general que hayan visto al menos un par de veces en su vida a Barack Obama, sabrán que la persona que está pixelada es Barack Obama. Pero un modelo, por ejemplo, una GAN que entrenó sobre el Celeb Dataset, así nada más, te da como resultado otra persona completamente diferente, ¿no? Y esto es gracioso si uno no lo ve, por ejemplo, en una imagen, ¿no? O sea, tal cual, bueno, no fue una reconstrucción buena. Pero ya no es tan gracioso si es una resonancia magnética, ¿no? Que determina el futuro de un paciente. Entonces, ahí es donde viene la parte más importante, que justamente es, no solamente nos importa, en este caso, que tengamos una red que, por ejemplo, te entregue la mejor resolución que tú estás buscando. Nos importa que también nosotros podamos garantizar, o nosotros podamos conocer al menos de cierta forma cuál es el proceso que está haciendo la red o qué limitaciones está tomando para que nosotros veamos si realmente la reconstrucción es fidedigna. Y yo les pongo el ejemplo aquí, ¿no? O sea, realmente lo que estamos buscando es que la red tenga de cierta forma una brújula que lo que nos permita, sabes que en el espacio, en este caso en el espacio de todas las imágenes posibles, cuál es la imagen más cercana a la imagen real que estoy buscando, y en este que es el espacio latente, quiere decir que justamente, pues, al menos en los parámetros de la red, de qué manera yo puedo hacer que la red navegue hasta que llegue a la imagen original que yo estoy buscando. Así que, pues como les mencionaba, o sea, realmente los riesgos más importantes que se presentan en ocupar superresolución son las alucinaciones, que es en este caso el concepto es simplemente de inventar detalles que no están ahí, solo para que sea más realista. Y también el hecho de que realmente durante mucho tiempo no se contaba con métricas exactas o métricas globales que nos permitieran decir, sabes que realmente al menos hay una similitud, pero hay detalles que no deberían de estar ahí y sobre todo una estimación sobre la incertidumbre que nos está presentando el modelo, ¿no? En este caso, como, tanto en ciencia como en este caso de la parte de medicina, importa bastante saber qué tan certero estamos respecto a un resultado, ¿no? O sea, no simplemente cuál es el resultado o no. Y especialmente en la parte de SCADNet es la parte de realizar evaluaciones directas con radiólogos, ¿no? O sea, que realmente te aseguren que al menos las imágenes son de capacidad diagnóstica. Así que para esto, en nuestro trabajo, en el de resonancias magnéticas que desarrollé con el laboratorio, bueno, con la ayuda de la doctora Jimena Alvarez y del doctor Boris Escalante, en este caso lo que hicimos fue tomar básicamente el dataset, fue el FastMRI, que es muy famosísimo en el sentido de ocupar para entrenar modelos de aprendizaje sobre datos de resonancias magnéticas. Tal cual lo que tú obtienes es los datos en crudo, como si tú los hubieras adquirido en un resonador, y te permite, porque ya es una biblioteca en Python, te permite tal cual pues que tú extraigas la información y tú simules diferentes tipos de aceleración, como les había comentado, ¿no? O sea, podemos simular aceleraciones que dependan justamente de qué tan lejos estés del centro, porque en el centro hay frecuencias más bajas, entonces puede ser más información, o tú puedes hacer tus propias máscaras, ¿no? Entonces realmente te permite jugar con estos diferentes tipos de aceleraciones. Y en este caso lo que nosotros hicimos fueron máscaras en las que nosotros conservábamos el centro, que son las frecuencias más altas que generalmente describen algunas a grosso modo las estructuras. Y fueron de manera aleatoria conforme se iban alejando del centro, ¿no? En este caso lo que podemos ver como resultado es que si nosotros simulamos la mitad de tiempo de adquisición, lo que nosotros tenemos es una imagen que se ve así. En este caso conservamos el 8% de las líneas del centro, o sea, tal cual el 8% se mantiene, que es lo que pueden ver aquí en este ejemplo. En este ejemplo de acá, se puede ver que aquí se mantiene un porcentaje y el resto son aleatorias, ¿no? Entonces vemos que tenemos imágenes que están submuestreadas que al final corresponden justamente con lo que les había comentado, ¿no? O sea, por tema de Nyquist, pues estamos teniendo este tipo de efectos que son no deseados. Así que, ¿qué podemos ocupar? Bueno, una herramienta bastante interesante de ocupar en el análisis de imágenes y realmente en muchos tipos de análisis funcionales es el ocupar wavelets.
¿Por qué? Porque como hemos estado viendo hasta ahorita, estamos pasando entre información codificada en el espacio K, que es el espacio de Fourier, que pues ya como de parte un poco más matemática, justamente es una representación que por decirlo así, corresponde simplemente como una versión paralela del espacio que estamos estudiando, ¿no? Sin embargo, a veces lo que uno busca no solamente es la información en frecuencia, ¿no? También te busca la información en posición, que es lo que estamos viendo al menos en la transición entre diferentes imágenes. Así que, ¿de qué manera nosotros podemos pues, estudiar tanto en posición como en frecuencia? Pues ocupando wavelets. Por eso decimos que son funciones localizadas en el tiempo, porque podemos conocer al menos una buena aproximación respecto a cuál es la frecuencia en qué lugar de la imagen, ¿no? En este caso, el ejemplo que les estoy poniendo es que de la forma más usada de wavelets es la transformada discreta de wavelets, que puede verse como un filtro pasabajos o pasaltos, que lo que nos está dando es justamente que, por ejemplo, las frecuencias que van, que corresponden a las diagonales, pues justamente son la que está aquí, o las de las verticales están acá. Y realmente es una función iterativa, o sea, realmente nosotros podemos ir quitando detalles, y es la forma más clásica de la que uno puede ver una transformada discreta de wavelets en el análisis de imágenes. Sin embargo, hay una aplicación que surgió en años recientes, es que es justamente la transformada escalonada de wavelets, se le llama, que tiene una similitud bastante, bastante curiosa con una red convolucional, solamente que esta tiene los pesos definidos. ¿De qué se trata? Pues realmente es aplicar, en este caso, aplicar pues justamente wavelets, que en este caso corresponden con filtros convolucionales, por decirlo así, que están con orientaciones determinadas, pueden ser filtros de Gabor, y lo que hacemos es que lo aplicamos de manera iterativa, ¿no? O sea, por decirlo así, aplicamos un filtro convolucional y después aplicamos el módulo matemático. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, el módulo lo que nos está dando es la no linealidad, que es la parte de una red neuronal, y lo que estamos haciendo es al aplicarlo de manera iterativa, pues estamos obteniendo de nuevo una estructura de una red, pero en este caso es una red que tiene los pesos fijos, o sea, no estamos, no estamos en ese sentido, no estamos basándonos en la idea de que nosotros podemos actualizar o de entrenar de cierta forma los pesos, sino que ya los tenemos determinados. ¿Esto qué hace? Al ser esta arquitectura justamente una red que ya está determinada por la parte convencional, pues tenemos tres propiedades matemáticas muy importantes, que es que sea esparso, o sea que justamente se preserve la energía en este caso, que la continuidad de Lipschitz refiere a que justamente en este caso tenemos una estabilidad ante las deformaciones, y la invarianza justamente ante traslaciones nos dice que en este caso tener una comparación en frecuencias, pues justamente podemos darnos cuenta que podemos mover un poco más las imágenes de lado y simplemente sigue siendo la misma imagen, ¿no? Es un fenómeno que se presenta muchas veces y que es muy útil tenerlo de ayuda. Pero la parte, a mi parte, bueno, a mi pensamiento, una de las características más interesantes que nos presenta esta transformada es que tiene un comportamiento que puede ser estadístico. Porque, a diferencia de la primera imagen que os había mostrado de la transformada discreta, la transformada escalonada lo que nos permite es modelar diferentes interacciones a diferentes escalas y en el espacio. Se dan cuenta, de nuevo, si podemos hacer el mismo análisis de la imagen que os había mostrado al principio, pero de manera escalonada con esta transformada de wavelets, lo que obtenemos ya no es simplemente interacciones en diagonal, horizontal o vertical de manera individual, sino que obtenemos diferentes combinaciones, si se dan cuenta, dependiendo de la profundidad de la red tenemos diferentes interacciones a diferentes escalas y en diferentes frecuencias. ¿Qué quiere decir? Pues muchas veces, por ejemplo, en los primeros intentos que se hicieron de ocupar wavelets para la parte de resonancias magnéticas, por ejemplo, el principal limitante que presentaban es que al final el irte fijando en escalas más pequeñas te iba limitando de una escala global. Y muchas veces, como les había mencionado, por ejemplo, uno como humano, si lo que quieres es imaginarte que hay en una imagen, tú no solamente ocupas el contexto de los vecinos, ¿no? O sea, tú no solamente te imaginas, por ejemplo, el zoom de una planta, no solamente te imaginas en la hoja, ¿no? Sino también piensas que globalmente es una planta, qué especie es o ya la he visto, y esa información es la que nos sirve. Esa es la parte más interesante de la transformada escalonada de wavelets, que tú no solamente estás preservando la información local que tú estás analizando en una imagen, sino que también estás preservando la información global. Y sobre todo que sus pesos, como podemos ver aquí, que es la parte en cosmología, hoy en día en la parte cosmológica, los pesos de las transformadas de wavelets, o sea, la manera en la que nos está diciendo qué tanto hay de ciertos wavelets en la imagen de manera escalonada, son estimadores estadísticos muy poderosos, porque hoy en día, muchas veces, por ejemplo, en la cosmología o en diferentes áreas de la física estadística, cuando uno quiere reconstruir diferentes campos, como en este caso, por ejemplo, tenemos turbulencias, si uno ocupa simplemente emulaciones gaussianas, por decirlo así, o sea, justamente inferencias que se basen en la idea de que
de que uno puede hacer una estimación gaussiana respecto a qué hay ahí, pues obtenemos definitivamente resultados que no tienen nada que ver con la turbulencia. Pero cuando uno empieza a ocupar órdenes estadísticos mayores, o ya no solamente una correlación gaussiana de primer orden, sino ir haciendo correlaciones más grandes, que son cada vez computacionalmente más prohibitivas, si bien nos vamos aproximando cada vez más, seguimos sin tener la misma calidad de resultados. Y en este caso, cuando uno ocupa una estimación, una emulación, basándose en la cantidad de coeficientes de la transformada escalonada que les mostré, lo que nosotros obtenemos es que obtenemos resultados muchísimo mejores con un menor tiempo de cómputo, sobre todo basándonos en la idea de que tenemos esa característica, que justamente estamos tanto preservando información global como información local de lo que estamos buscando. Así que esa fue la incorporación física en la que, una de las incorporaciones físicas en las que nos basamos para SCADNet, porque la idea es que, si bien, o sea, nosotros ya tenemos la parte, pues, clásica, ¿no? De justamente una red, o en este caso la arquitectura, pues, fue la más, tratamos de hacerla muy sencilla, en este caso, pues, simplemente es una red convolucional clásica, residual, en este caso la idea es que, pues, nosotros aprendiéramos la corrección de la imagen que estamos submuestreando, de tal manera que si la sumáramos, obtengamos la imagen final, pero que en este caso en la pérdida, en la función de pérdida y en la generación misma de la imagen, nosotros estemos considerando estos wavelets, estos coeficientes que les mostré, que justamente ya tienen en sí mismo la información global y local de la imagen que estamos buscando. Y también basarnos en la idea de que al final de cuentas esta función de pérdida pues se puede entender también como modelo o un modelado energético, ¿no? En este caso de una función de pérdida. Así que justamente la distribución de probabilidad que nos está dictando sobre cómo están distribuidos los wavelets que les había mostrado al principio, lo que nosotros estamos buscando es llevar al estado de menor energía, ¿no? En este caso, que es como un modelo clásico energético en este paradigma. Por eso, en este caso, la distribución que tenemos en los wavelets corresponde a esta expresión de aquí. ¿Por qué? Estamos tomando la diferencia estadística con la divergencia de KL. Estamos tomando la diferencia justamente en la distribución estadística de estos coeficientes. Así que no solamente estamos basándonos en una diferencia uno a uno de que cuál es el valor de cada wavelet, sino que en este caso nos estamos basando también en cómo se distribuyen en el espacio. La arquitectura ya como de manera más específica es realmente esta, o sea, realmente lo que nosotros hacemos es tomar la imagen de baja resolución, aplicar la transformada de wavelets, hacer justamente con los coeficientes, basarnos en ellos para darlos como entrada a los layers de justamente de nuestra red. Además de basarnos justamente en la idea de que pues simplemente con esta extracción de los coeficientes de los wavelets, de los que les había mostrado, en la red lo que puede hacer es aplicar ya justamente una idea clásica de bloques residuales, ¿no? O sea, hacer simplemente de convoluciones o convoluciones y hacer con mecanismos de atención. En este caso le agregamos squeeze and excite, lo que nos permite justamente hacer reconstrucciones específicas en las áreas que va buscando. Entonces, dependiendo de la cantidad de bloques residuales que le vas agregando a la red, pues es la calidad de la reconstrucción. O sea, si justo más bloques residuales implican un mayor coste computacional, pero pues te entregan mejores resultados y en este caso podemos ver aquí cómo las correcciones entre diferentes bloques residuales corresponden a diferentes correcciones anatómicas en nuestra imagen. En la parte cosmológica, la idea partió un poco más de la parte de tomar esta representación que les había dicho de que nosotros empezamos a explorar cómo funcionan las funciones de activación, valga la redundancia, en los campos cosmológicos, en este caso en las posiciones finales. Así que lo que nosotros hicimos, aparte de limitar igual de manera análoga, tomando la transformada de wavelets que nos daba la información estadística, nos basamos en la idea de que nosotros podemos tomar también una función, en este caso, que ocupe como función de activación senos, y lo que nos da justamente esta periodicidad, pero también nos da la ventaja de que mucha información estadística que se busca en estas simulaciones cosmológicas se encuentra codificada justamente en la correlación espacial de las mismas. ¿Qué quiere decir? Que si uno es capaz de estudiar o de entender cuáles son las frecuencias que se encuentran en el espacio en nuestras simulaciones, nosotros podemos entender de qué manera se correlacionan, por ejemplo, las formaciones de galaxias, de cierta manera, con la forma en la que tiene el universo a diferentes etapas, ¿no? En este caso, un universo que tiene ciertas condiciones y que presenta cierto tipo de formación de galaxias, pues justamente sería un universo que si tú buscas un buen modelo físico, pues justamente en el que tú puedas modelar estas interacciones tanto a gran escala como a microescala, que en este caso pues serían ya del orden de galaxias, ¿no? Para eso también, en este caso, el mecanismo de atención implementado, que este proyecto de cosmología fue el que desarrollé en el DIPC, en San Sebastián,
que justamente la idea es que en este caso el mecanismo de atención implementado se basó directamente en ocupar pues atención, pero directamente sobre los elementos en el espacio. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo lo que uno busca es tener más detalle en las galaxias, pues justamente lo que nosotros hicimos fue desarrollar este mecanismo que lo que hace es que la red automáticamente, conforme vaya evolucionando, va aprendiendo que los detalles más importantes se encuentran dentro, en este caso, los halos. Son concentraciones de materia oscura, entonces son los que corresponden a la mayor cantidad de atención y pues justamente son los que tienes que resolver de manera más acertada. Y ya presentaban los resultados, perdóname, por ejemplo, en la parte de SCARNET, este entrenamiento pues se realizó en una RTX 4090 en el API. Fueron 14 horas de entrenamiento más o menos por bloque. En este caso pues fueron 200 épocas que vemos que claramente convergieron y pues lo clásico, ¿no? Dividimos en validación, en entrenamiento, que ya es lo que te dan la ventaja de ocupar el dataset de NYU. Y en este caso, todas las evaluaciones que van a ver corresponden al SCIM, que es el índice de similitud estructural, que considera brillo, al menos las diferencias entre brillo, la covarianza de los píxeles y pues la varianza entre ellos también. Aquí podemos ver también justamente cómo el hecho de integrar esta distribución en los wavelets, lo que nos permite es que si nosotros comparamos cómo se ven los wavelets en una imagen submuestreada comparada con la generada y la real, podemos ver en este caso pues los wavelets de la real corresponden a los puntos azules en ambas imágenes y vemos cómo la imagen submuestreada, simplemente tomando una interpolación, en este caso pues vemos cómo los coeficientes directamente no corresponden. Esta es una proyección en PCA, o sea, simplemente es como una reducción en la dimensionalidad para que se pueda ver, se pueda apreciar mejor. Y aquí podemos ver cómo, al menos en esta reducción, cómo justamente los coeficientes de la imagen que estamos generando corresponden de una manera muy cercana con los coeficientes de la imagen real. ¿Qué quiere decir? Que no es estadísticamente, al menos considerando justamente SCATNET, lo que nos permite decir es que en esta consideración, en este análisis estadístico, tanto global como local, la imagen se parece muchísimo a la imagen que nosotros estamos buscando que sea real, ¿no? Entonces tenemos una explicación estadística respecto a cómo se van aproximando las imágenes. Aquí muestro algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso, pues de la aceleración de la mitad del tiempo, pues vemos justamente a su izquierda ven la entrada subsampleada, al centro ven la reconstrucción que presenta el modelo y a la derecha se ve la imagen real. En este caso, pues es una proyección logarítmica de la diferencia, en este caso de los mapas de similitud estructural, y pues las regiones que están resaltadas corresponden a las diferencias más notables de manera estructural. Y lo que resalto, bueno, lo que rescato, de hecho, se ven bastante similares, van a ver realmente, o sea, justamente los mapas aquí que pueden ver. Lo más importante es que justamente es información que no se encuentra directamente en la versión submuestreada. Y se dan cuenta, conforme vamos avanzando con los diferentes ejemplos, las regiones resaltadas que corresponden a donde el modelo está fallando más en las reconstrucciones, realmente corresponden a las regiones en las que no hay información en la que tú te puedas basar para hacer la reconstrucción, al menos de manera visual en las versiones submuestreadas, ¿no? En este caso también podemos ver las aceleraciones más fuertes, que en este caso, por ejemplo, es un cuarto del tiempo de adquisición original, o sea, nada más una cuarta parte de la información. Vemos cómo el modelo efectivamente reconstruye los detalles que estamos buscando, o sea, está aprendiendo justamente a ocupar la información global y local para hacer las reconstrucciones. Y digo, sin embargo, también presenta sus limitaciones claramente, ¿no? O sea, realmente hay aceleraciones muy agresivas que simplemente es muy complicado para el modelo hacerlo. Pero lo que les digo es que justamente la parte más importante es que mucha de la no similitud justamente corresponde a detalles que simplemente no existen en la información que no está. Entonces, más que una desventaja, lo vemos como una característica importante porque no estamos haciendo no lo estamos forzando, a diferencia de una GAN, por ejemplo, a que el modelo invente detalles realistas para que simplemente pase el test, ¿no? En este caso, lo único que estamos haciendo es forzar al modelo para que la información que se encuentra ahí y la que genere sea lo más estadísticamente similar con la que deberías de estar buscando. Entonces, realmente lo que estamos garantizando es que no estamos inventando detalles que no existan ahí. También una ventaja de ocupar esta transformada es que les había mostrado, ¿no? O sea, realmente la parte de que sea Lipschitz invariante, lo que nos quiere decir es que es estable ante diferentes adiciones de ruido. Y es que diferentes modelos en los que, por ejemplo, ocupas una GAN o diferentes métodos, cuando tú empiezas a agregar ruido gaussiano, que es pues, el ruido clásico que uno tiene por el ruido, por el calor de las bobinas, por la energía eléctrica que se encuentra en los cuartos, el modelo sigue manteniéndose estable a pesar de haber sido entrenado en un entorno sin ruido. Así que nos está mostrando justamente una estabilidad ante información que no existe, o sea que estadísticamente no es compatible.
En cambio, otros modelos, por ejemplo, en este caso es un modelo que es, en este caso entrenamos igual la misma red, solamente que sin los wavelets. Y vemos como al empezar a llegar ruido gaussiano, aunque sea muy poco, realmente la red completamente colapsa. O sea, simplemente el hecho de que tenga que basarse en esta información, pues justamente nos da la ventaja de que es estable ante este ruido gaussiano. Aquí pues también se ve claramente en la aceleración por 4 justamente la estabilidad que estamos mostrando, a diferencia de un modelo que simplemente pues no ocupa los wavelets, pues tenemos estas características que simplemente no, las reconstrucciones no corresponden con la que estás buscando. Y esto se puede apreciar justamente aquí, ¿no? En estas gráficas lo que estamos mostrando en este caso la incertidumbre la estamos graficando basándonos en la diferencia, en la reconstrucción del error. Entonces simplemente estamos viendo justo cómo la incertidumbre se mantiene estable, al menos en este caso, respecto a las reconstrucciones que estás haciendo. Y la estamos comparando con justamente los modelos que no ocupan los wavelets. Ahora, ¿cómo clasificamos la incertidumbre de los modelos? En este caso lo que estamos haciendo es un Monte Carlo Dropout porque la ventaja al ser la red, justamente en este caso simplemente residual, pues el método de Monte Carlo Dropout se basa en la idea de que pues si uno va justamente quitando las activaciones de las neuronas de manera aleatoria, pues uno puede ver de cierta manera una aproximación bayesiana a cómo estos modelos entienden o interpretan las diferencias en las entradas. ¿Qué quiere decir? Que justamente si tú haces diferentes pasadas, una cantidad suficientemente grande de pasadas quitando aleatoriamente pesos, los lugares en donde las características difieran más, o sea, que sean más grandes las varianzas, nos quiere decir que son lugares en donde el modelo no tiene tanta confianza en la reconstrucción. Así que lo que nos permite que el modelo del modelo sea pequeño y sea ligero, pues es justamente hacer suficientes pasadas para que obtengamos mapas que nos digan, ¿sabes qué? Es que la reconstrucción del modelo el modelo no se siente tan confiado en estas regiones que están resaltadas. Así que pues justamente le estás entregando al personal, en este caso el personal de radiología, pues información útil respecto a dónde o qué es lo que no deberías de, bueno, o sea, que es información que es de tener cuidado, ¿no? Porque justamente el modelo no está confiado en ella. Aquí también podemos ver justamente cómo, ay, se adelantó, pero justamente la parte de Monte Carlo Dropout pues, nos permite hacer esta estimación de la incertidumbre. Ahora, pues comparándonos con otros modelos, que es una parte muy interesante, realmente si uno toma únicamente la similitud estructural, es muy complicado que un modelo al menos como de ese tamaño, pues directamente gane en la similitud estructural de modelos que son diseñados directamente para este propósito, ¿no? Como son las GANs. En este caso, tenemos que, por ejemplo, los modelos que han mejorado, o sea, realmente los últimos modelos que han salido que son para este propósito, que son GANs, tienen similitudes estructurales muy altas, muy altas. Sin embargo, pues justamente el problema de las GANs es el tamaño y también que no presentas la interpretabilidad, ¿no? O sea, siempre está el problema de que si bien una GAN te va a dar los detalles súper realistas, no estás completamente seguro que esos detalles realistas corresponden a algo que tú buscas ahí. Y aquí se puede ver, ¿no? También una ventaja de trabajar con modelos bastante pequeños es el número de parámetros, ¿no? En este caso solamente tenemos 3.36 millones de parámetros, que suena bastante, pero si lo comparas con los últimos desarrollos de GANs, pues es bastante pequeño. Y con modelos de difusión también es muy grande la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien, por ejemplo, uno quisiera o pensaría, bueno, si tengo un modelo como una GAN, que es muy grande, al final de cuentas, si uno quisiera, pues, instalarlo en lugares donde no tienes un buen resonador magnético, pues no tendrás una buena computadora, ¿no? Entonces, incluso ocupando CPU, digo, en este caso sí un buen CPU, pero realmente también tenemos la comparación directa con otros CPUs, el tiempo que, por ejemplo, te ahorraste en una aceleración pues, de resonancia magnética no se pierde con hacer la inferencia, que es lo que pasa con una GAN o con modelo de difusión. Podemos ocupar estos modelos que son bastante pequeños pues en GPUs incluso locales. O sea, realmente la ventaja es que el modelo no es muy grande y eso te permite pues, hacer este tipo de inferencias ahí mismo. Al menos en este modelo, pues justamente, pues lo que les digo, o sea, las conclusiones realmente son mucho que este modelo realmente lo que nos permite es integrar, pues lo que ya sabemos de física estadística con diferentes avances que se han presentado en los últimos años, por ejemplo, en campos como son la cosmología, que es la parte de los wavelets, para justamente generar modelos que sean lo suficientemente robustos y que al mismo tiempo, pues nos ofrezcan estos resultados que sean interpretables y que podamos ofrecer algunas de cierta manera mapas de confianza para que así, pues tengas una certeza, al menos en la parte del personal. Pues las áreas de oportunidad en este caso, pues es justamente optimizar pues la arquitectura, tal vez reducir un poco más los parámetros y validar el modelo. En este caso lo que estamos trabajando ahorita es justamente
validar el modelo ya en la parte clínica, ¿no? O sea, realmente realizar pruebas respecto a cómo se desempeña ya en el mundo real y extender el enfoque a otras modalidades, o sea, no simplemente estar trabajando con resonancia magnética, sino tal vez basarnos incluso en tomografía o empezar a trabajar con ultrasonido, porque es un método que puede ser bastante interesante de explotar ahí. Y pues en este caso, pues agradecerle a los programas de PAPIT. Y concluyendo también con la parte de cosmología, que para cerrar también en esa parte. En este caso, el modelo que se desarrolló, que fue justamente el que les había mostrado con activaciones sinusoidales, lo que nos permite justamente es trabajar en el método que ocupamos para cuantificar la certeza del modelo, fue el espectro de potencias, así que en este caso únicamente ocupando una 64ª parte de la información original, o sea, realmente quitar un cuarto de la información por eje, nos está permitiendo hacer reconstrucciones que son bastante certeras y que representan, por ejemplo, una reducción del almacenamiento de hasta 400 veces. O sea, realmente estás haciendo que campos que pesaban 300 gigabytes pesen unos pocos megabytes, que es algo muy importante y justamente es bastante interesante de explorar. Y aquí se puede ver justamente cómo, no, cómo estamos pasando la problemática que habían mostrado al principio, ¿no? Que realmente otros modelos de aprendizaje automático lo que estaban haciendo es que no presentaban detalles tan finos. Y aquí podemos ver justamente cómo las predicciones del modelo con la parte submuestreada, que es la azul, y comparándolas con la parte real, que es la roja, podemos ver justamente cómo las regiones que son de alta densidad, pues justamente corresponden y se están presentando ahí. Y pues digo, si bien todavía hay retos respecto a una reconstrucción de mayor resolución, pues justamente es bastante prometedor el hecho de que el modelo, a pesar de ser bastante pequeño al mismo tiempo, igual te está ofreciendo una interpretabilidad bastante buena y un resultado bastante consistente. Sobre todo porque al hecho de tener estas funciones sinusoidales, pues justamente puedes hacer el análogo respecto al comportamiento que uno podría presentar con modos de Fourier, que es lo mismo que les había mostrado justamente de un análisis de frecuencias. Y al analizar justamente las entradas, pues podemos ver la distribución de cómo se ven estas frecuencias en Fourier, que justamente podemos hacer un análogo con el espectro de potencias, ¿no? Entonces, es bastante interesante también explorar en este sentido cómo aquí este modelo y este tipo de modelos también pueden tener diferentes aplicaciones en diferentes áreas, sobre todo porque están ofreciendo también, en este desarrollo ofrece una mayor interpretabilidad, ya no solamente en la parte del planteamiento estructural, que fue como en SCATNet, sino que aquí también estamos viendo una interpretabilidad en la distribución estadística de los pesos directamente en la red neuronal. Entonces, el avance que estamos presentando aquí justamente es también no solamente una mayor interpretabilidad estructural, cual se haya comentado, sino que si nosotros podemos de cierta manera avanzar justamente en el estudio de cómo se comportan estos pesos de activación, pues también podremos ofrecer una interpretación física o científica, al menos en esta parte, sobre cómo se comportan. Así que, pues sí, es justamente lo que les estaba comentando en ese sentido. Y pues sería todo, al menos de mi parte, en ambas ramas, pues justamente les quería mostrar un poquito cómo se trabaja en conjunto. Y pues nada, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, querella, sugerencia. Muchas gracias, Diego. Me parece que todavía no hay preguntas en el chat, pero los voy animando a que dejen sus preguntas. Igual recuerden que pueden ir alzando su mano a quien así lo desee para... ¿Sí se escucha? Sí, bueno, yo sí escucho. Ah, perfecto. Pueden ir alzando Sí. su mano para quien desee usar el micrófono directamente. Y bueno, en lo que se animan, yo sí tengo unas... Ah, mira, ya aquí alguien se puso. Ujú. ¿Siren es una función de activación o una arquitectura? Es la arquitectura. Le pusimos Siren, bueno, no le pusimos allá. El paper original, Siren, justamente es el nombre. Justamente corresponde a la arquitectura que les había mostrado aquí al principio de acá, que es justamente ocupar activaciones sinusoidales. O sea, tal cual es un perceptrón clásico, un MLP, pero que en este caso, en lugar de ocupar activaciones en una ReLU, pues en este caso ocupas funciones sinusoidales. Entonces, lo que te permite es lo que les comentaba, o sea, que realmente, por ejemplo, vamos a regresar hasta acá. Cuando uno hace el gradiente, por ejemplo, lo que uno obtiene como resultado es, ay, creo que no se ve la arquitectura. Lo que uno obtiene como resultado es que justamente al final el igualciano siempre puede hacer tantos gradientes como tú quieras, ¿no? Entonces, pues te da esa ventaja, que es, creo que sí se ve aquí, bueno, no se ve aquí. Pero justamente, al menos aquí, la diferencia que se ve
es que realmente al hacer pues el gradiente, el cómputo de las derivadas, al menos puede ser en la librería que ocupes, pero incluso de manera analítica, pues justamente obtienes esta diferencia. Entonces, pues sí, como tal, es una arquitectura que corresponde a simplemente cambiar la función de activación por un seno, en ese sentido. Ujú. Y yo aquí, a ver si alguien más se anima. De momento yo igual tengo una duda. O sea, ¿han pensado en llevar su proyecto o probar su arquitectura ya a un trial clínico un poco más complejo? O sea, ya con información real y medir, por ejemplo, yo encuentro, por ejemplo, los mapas estos de incertidumbre que presentabas muy interesantes porque he visto muy pocos trabajos que presentan eso, ¿no? Entonces, ¿han como considerado medir esa diferencia con datos que obtengan directamente de, del MRI? Es justo la idea es como el siguiente paso en el proyecto, justamente, al menos en esta parte lo que nos hemos enfocado, justo es como lo que te había mencionado, ¿no? Justo ahorita, por ejemplo, mostrar ya mapas de incertidumbre o este tipo de cosas, es como lo primero que quisimos hacer y justo eventualmente también tratar de hacerlo con datos reales, porque digo, si bien el dataset que ocupamos justamente corresponde a datos reales, o sea, sí tienen ruido y corresponden a todo. Al final de cuentas, también el reto técnico, pues siempre es una implementación ya con resonadores, porque pues difieren de la marca, difieren de diferentes cosas, ¿no? Incluso. Entonces, pues justamente la idea también es eventualmente pues hacer validaciones directas ya con radiólogos, ¿no? Que te digan, digo, al final de cuentas, pues justamente la información que estás presentando sí me es útil porque es la parte más importante, ¿no? O sea, digo, al menos pues no sé, en un estudio en física, pues si no te sirvió, pues lo repites y ya, ¿no? Pero pues en la medicina, pues no creo que quieras que equivocarte, ¿no? Entonces justamente es muy interesante también ver, digo, o sea, si son técnicas que funcionan bastante bien, al menos ahorita en la parte técnica, pues sí, la idea es eventualmente llevarlas a una parte más aplicada en ese sentido, sobre todo porque pues también algo importante que siempre yo creo que es bastante útil de recalcar siempre es que digo, sí, hacemos ciencia, o sea, sí hacemos ciencia en la facultad y en muchos lados, pero yo creo que al final de cuentas, pues uno tiene una responsabilidad social, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante también, pues llevar un desarrollo de este tipo, por ejemplo, en este caso que sí se ocupa aquí, entonces pues sería importante esa parte también. Ujú. Justo, súper bien. Por acá ya también nos preguntan en el chat, ¿cuánto te tardó el MC Dropout y qué número de predicciones hacías? Es una buena pregunta. Digo, justamente la ventaja de que en SCAT-NMR la red es bastante pequeña, o sea, realmente el dropout, por ejemplo, con GPU tomó menos de un minuto. Creo que aquí justamente puse los datos. Pero realmente fue bastante rápido, justamente, al menos considerando 50 a 100 iteraciones, no fue muy tardado el método de dropout. Entonces, justamente es la ventaja y por eso también el enfoque que se tomó fue considerar aquí está, por ejemplo, en este caso, considerando Monte Carlo Dropout, por ejemplo, únicamente con CPU tardamos 56 segundos, ¿no? Que ya es, o sea, es un tiempo que si bien pues puede ser un minuto, pues realmente no tiene nada que ver con los 20 minutos que toma un escaneo completo, ¿no? Y con GPU pues toma 6.5 segundos, que es digo, sí es una 4090, pero realmente es un modelo, o sea, cuando nada más cargas el modelo, es un modelo que cabe en una GPU muy pequeña, no ocupas mucha memoria de RAM. Entonces, justamente la ventaja es en ese sentido, ¿no? Digo, al final si bien como podría pasar el problema con una GAN, ¿no? O sea, el tiempo que ganaste en la aceleración, pues lo vas a perder justamente en tener un buen sistema, ¿no? O que tengas una GPU que te haga el procesamiento completo. Entonces, pues, es la ventaja que tomamos ahí. Mm. Súper bien. Por acá Eduardo de Jesús nos pregunta, ¿tienen alguna red neuronal publicada en Hugging Face o código en GitHub para poder replicar y colaborar con sus estudios? Es que, bueno, justo como ahorita todos están en preparación de publicación, están los repos privados, pero sí, eventualmente cuando se manden las primeras submissions a los journals, pues sí, ya estarán disponibles en GitHub. Ambas, justamente porque, al menos en la parte de cosmología, también justamente para que se descarguen los modelos y en la parte también de resonancias magnéticas. Porque, por ejemplo, en resonancias magnéticas, como es un área de estudio bastante activa, pues justo en Hugging Face, pues ya está como un leaderboard de cómo van tus modelos. Entonces, sí, justamente, pues ya con todos los pesos y todo, justo para que quien guste trabajar o validarlo, pues sí, para que esté disponible. Ujú. Súper bien, sí. Por ahí creo que habías dejado en una de las diapositivas tu contacto, igual si lo Sí, quieres volver a poner sí, aquí para está, que aquí quien, está mi GitHub. quien desee Ujú. colaborar con Diego en el futuro lo pueda hacer. Ahí Sí. se contactan. Y me parece que ya no hay más preguntas en el chat, no que yo vea.
Y no veo a nadie más conectado, bueno, más bien alzando su manita para abrir micrófono. Yo supongo que ya todo quedó clarísimo, pero pues de nuevo les invito a darle un aplauso virtual a Diego. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, con Diego cerramos. Diego es básicamente nuestro último webinar de esta serie. Ya llegamos al final de esta serie y pues fue un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, no, el gusto es todo mío, gracias por la invitación y ahí cuando quieran, aquí andamos. Súper bien.